Aparte del teorema de la base media, un teorema sumamente importante que es un paralelogramo inscrito en un cuadrilátero. Vamos a hablar un poco de esas figuras geométricas planas de la geometría euclidiana. De acuerdo, vamos a revisar eso y muy bonito, aplicación también que tiene que ver mucho con la semejanza de triángulos. El teorema de la base media. El teorema de la base media nos establece que si tenemos un triángulo cualquiera y sobre dos lados de ese triángulo cualquiera, ubicamos los puntos medios, el segmento que une a esos puntos medios es paralelo al tercer lado. Miren qué bonito. Este teorema de la base media nos genera triángulos semejantes. Y ya vamos a demostrar por qué. Ya lo vamos a ver. Pero es sumamente interesante el teorema porque nos permite resolver situaciones, problemas. Que quizás si no lo tuviéramos, pues nos costaría, aunque quizás algún otro método nos ayudaría a resolverla, ¿verdad? Pero algo más interesante todavía, bueno, que se desprende de esto mismo, es que ese segmento que une los puntos medios de dos lados de un triángulo cualquiera, además de ser paralelo al tercer lado, su medida es la mitad de ese tercer lado. Muy interesante. Aquí tengo una prueba de ese teorema. En este caso, tenemos que si M es el punto medio del lado AB, N del lado AC, o sea, como quieran ustedes. Entonces, AM es la mitad de AB y AN es la mitad de AC. Además, podríamos agregar que AM es igual, la longitud del segmento AM es igual a la longitud del segmento BM. Y lo mismo en el otro lado. AN es igual a ANC o CN, como quieran ustedes. No importa. Fíjense qué interesante. Además, que ya lo establece el teorema, ¿verdad? De la base media, que MN es la mitad de BC, en ese caso. Entonces, una forma de demostrarlo es cómo separar un tanto los triángulos que están ahí. Y con ese afán yo voy a hacer lo siguiente. Vamos a ver. Voy a tratar de dibujar el triángulo ANM o AMN. Ahí está el triángulo AMN. AMN. Y también el triángulo grande.
triángulo ABC. Bien. Ya dijimos que en este triángulo, este lado es la mitad de este. Entonces son proporcionales, ¿no? Este con este. Porque este de aquí es la mitad de todo este lado, del lado AC. Además, este ángulo es común. Este ángulo es común. Ya, entonces, por el criterio LAL, estos triángulos son semejantes. Y si son semejantes, este lado es, que es el homólogo con este, son proporcionales también. Y en la misma razón, ¿verdad? ¿Ya? Y además, los ángulos, este ángulo con este y Profe, hola. no sé si le pasa a los demás, pero a mí la presentación se me quedó justamente en el tema. No veo lo que está escribiendo. Ah, de veras. Quiero ver. Y ahora Veo lo mismo. voy a dejar de presentar y voy a presentar de nuevo. ¿Y hoy? Sí, hoy sí, profe. Va. Entonces voy a repetir un poquito. Vale, les decía que este teorema, para irlo viendo con el gráfico, de la base media, nos establece que si dos lados de un triángulo, cualquiera, sobre los dos lados ubicamos los puntos medios, es decir, en este caso, el lado AB, ubicamos M, que está a la mitad de ese segmento AB, ¿verdad? Y si ubicamos N en el lado AC, que también divide a ese segmento AC en dos partes iguales, y por eso tienen estas marquitas iguales, las dos rayitas, y este también en el lado AB, dice que ese segmento, el segmento que une a M y N, es paralelo a BC, y además es la mitad. MN es la mitad de BC. Eso es lo que establece. Entonces yo les decía, bueno, hay que probarlo. Eso hay que probarlo. Lo primero que sabemos es que si M es el punto medio de AB, entonces AM es la mitad de AB. Y eso es lo que está planteado aquí. Y lo mismo sucede con AN. AN es la mitad de AC. Y lo tengo aquí. Esos son datos, ¿verdad? Son datos. Bien. Ahora, separo los triángulos. El AMN y el ABC. Separo esos triángulos. Esos triángulos van a ser semejantes, pero antes de decir que son semejantes, antes de afirmarlo, tengo que ver lo siguiente. Bien, como el lado AM del triángulo AMN es la mitad del lado AB del triángulo ABC, y lo mismo sucede con AN, que es la mitad de AC, esos lados guardan la misma proporción. Es decir, este lado es homólogo con este y este
es homólogo con este. Ahora bien, eso lo puedo plantear aquí así, ¿verdad? Abajito está planteado, pero se lo voy a estar planteando aquí para ir hablando. Se lo puedo plantear aquí. AM dividido entre AB es igual a AN dividido entre AC. Y es igual a un medio, porque esa es la razón de proporcionalidad. Entonces, si esos lados son proporcionales y el ángulo amarillo es un ángulo común y es igual a sí mismo, ¿no? Entonces, estos dos triángulos son semejantes por el criterio LAL, lado, ángulo, lado. Y eso lo planteo aquí en la demostración. Solo que aquí lo voy diciendo, ¿verdad? Criterio LAL. Los triángulos son semejantes. Y se refiere al ángulo este y a este ángulo. MAN, BAC. Aquí dice. Bien, entonces una vez que hemos concluido que los triángulos son semejantes, oigan bien, podemos decir, podemos afirmar que el ángulo ANM, este ángulo de aquí, con el ángulo ACB son congruentes. Porque si planteamos la semejanza entre los dos triángulos, los otros tres elementos también cumplen la definición, ¿verdad? Entonces, el ángulo en el vértice N es igual al ángulo en el vértice C. Y lo mismo pasa con el ángulo en el vértice M y en el vértice B, que son congruentes. Y también el tercer lado es proporcional, en la misma razón. Un medio es proporcional a los otros dos. Es decir, lo que estoy diciendo cuando digo es proporcional a los otros, es porque la razón es la misma. Es decir, M, N dividido entre BC guarda la misma razón. Y lo que estamos diciendo es que en ese caso MN es la mitad de BC. Fíjense que yo esto lo podría seguir también probando cuando digo que busco el punto medio de BC y trace el segmento. Y como ya tengo este, trazo este otro segmento. ¿Ya? Entonces, fíjense bien, este va a ser paralelo a este y este de aquí, digamos que este punto es L. El segmento ML va a ser paralelo al lado AC del triángulo. El NL va a ser paralelo a AB. Y miren qué va a ocurrir. Este ángulo va a ser igual a este. E igual a este. Estos dos ángulos son correspondientes entre paralelas cortadas por una transversal. Y estos dos también. Y miren qué más pasa. Este ángulo es congruente con este y es congruente con este. Y por último, este es congruente con este, congruente con este. Y miren qué interesante. Ese triángulo ABC quedó dividido en 4 triángulos que son semejantes. Vean qué interesante. Esa es como una consecuencia, ¿verdad? De lo que estamos revisando. De acuerdo. Aquí abajito está la prueba formal.
Yo ahí le voy hablando, ¿verdad? Aquí, hasta concluir que MN es la mitad de BC, que es lo que se concluye ahí por la proporcionalidad entre los lados, lo que ya les había dicho. Vean qué interesante. Teorema de la base media. Entonces, ¿qué dice? En pocas palabras, creo que por aquí lo tengo. Aquí. Dice, el segmento que une los puntos medios de dos lados de un triángulo cualquiera es paralelo al tercer lado y su longitud es igual a la mitad del lado al cual es paralelo. Vean qué interesante. Aquí tengo este triángulo. ABC. P es el punto medio de AB. Q de BC. Y R de AC. Son puntos medios, ¿verdad? Bien. Y he puesto los ángulos, miren. Este ángulo igual a este. Eso me indica que esta línea es paralela a esta. Y he puesto las medidas de sus longitudes. Este segmento PQ mide 3,84. Y los segmentos AR, que le he puesto RA, y RC miden 3,84 cada uno. Entonces, este segmento es la mitad de este, de AC. Y si pusiera las longitudes de estos otros dos, también resultarían de este, que es la mitad de BC, PR, la mitad de BC, y QR, la mitad de AB. Miren qué bonito, ¿verdad? Lo que nos dice este teorema. Y este teorema lo podemos utilizar para resolver situaciones de problema. Si lo manejamos, decimos, entonces, por el teorema de la base media, si dice que este es punto medio y este ángulo es igual, entonces aquel punto donde corta al otro lado es punto medio. Y este segmento es paralelo a este. Y mide la mitad. Podemos utilizar esos resultados con toda seguridad. ¿De acuerdo? Yo no sé si recuerdan que al principio de esta unidad les dije que la geometría se basa en una serie de definiciones, propiedades, criterios, teoremas, axiomas, corolarios, que debemos tomar en cuenta para poder resolver situaciones de problemas, que debemos manejarlos. Y que no me interesa que los manejen textualmente, sino que los entiendan. Eso es lo que más me interesa. Bien, veamos un ejemplo. Miren este ejemplo. ¿Cómo podemos resolver con el teorema de la base media? Dice ahí en ese problema, que en esa figura, hay que encontrar el valor de X. Si M y N son los puntos medios de AB y de AC, respectivamente. Solo eso nos dice. Ese es el único dato que nos da. Ahora, ¿qué debemos saber nosotros? Si M y N son los puntos medios de AB y de AC, significa que el segmento MN es paralelo al segmento BC y que mide la mitad del segmento BC. MN mide la mitad del segmento BC. Que los triángulos en que se separan, bueno, los triángulos que se forman, porque el grande no se separa, sino que se forma otro pequeño. El triángulo ABC y AMN son semejantes. Eso lo deben saber ustedes. Con solo saber que esos son los puntos medios, que M y N son los puntos medios de AB y de AC. Entonces, lo otro que deben saber ustedes, que si ocurre eso, que si son los puntos medios, la razón de proporcionalidad, y lo voy a poner así como R de razón, es un medio. Ya, ese es un dato que se desprende
de aquí, ve, de esta afirmación. M y N son los puntos medios de AB y de AC. Bien, entonces, para resolver lo que es lo que nos interesa, vamos a decir, en el triángulo AMN, el lado MN, que es 2X, dividido entre el lado BC del triángulo ABC, que es 3X, más 4, es igual a 1/2. Sencillo, porque la razón es 1/2. Ahora, si ustedes quieren verlo así más, como más despacito, dibujan los triangulitos estos. Aquí tienen que este es 2X, que los triángulos son semejantes. Este es AMN y este es ABC. Los triángulos son semejantes, significa que este ángulo es congruente con este con este lado es 2X, este es 3X más 4. Vale, si no lo ven aquí, sacan los triangulitos, lo hacen un garabatillo y lo ponen por ahí y plantean ya la congruencia, la proporcionalidad entre los lados. Y congruencia entre los ángulos, ¿verdad? Porque los triángulos son semejantes. Pueden establecerlo, aunque para resolver el ejercicio no se necesita. Entonces, lo que necesita es esta proporcionalidad. 2X es a 3X más 4 y eso es igual a 1/2. La razón 2X entre 2X más 4. Bueno, yo puedo seguir planteando la proporcionalidad, ¿verdad? 2X es 2X más 4, como AN es a AC, como AM es a AB. Esa sería la proporcionalidad completa. Pero es suficiente esto. Entonces resuelvo esta ecuación. El 2 pasa a multiplicar a 2X y el 3X más 4 a 1. Me queda 3X más 4. 2 por X es 4X. Igual a 3X más 4. 4X le voy a traer a restar al 3X, que está sumando el 4 y el 4 queda solo. 4X menos 3X es una X igual a 4. Entonces el valor de X en ese caso es 4. Y ya tenemos la respuesta. No sé si hay alguna duda. ¿Dudas? No, profe, todo bien. ¿Está claro? ¿Los demás? ¿Qué dicen los demás? Claro, profe. Bien, miren qué bonito ese teorema y cómo nos puede ayudar a resolver situaciones problemáticas. Bien, una especie de recíproco de ese teorema de la base media es el siguiente. Este recíproco nos plantea, nos dice que si en el triángulo ABC M es el punto medio de AB, M es el punto medio de AB, y a partir de M se traza un segmento paralelo. Fíjense lo que está diciendo, no está diciendo lo mismo que en el teorema de la base media. Si a partir de ese punto M se traza una línea paralela al segmento BC, ¿ya? Y este segmento corta al lado AC en el punto N, hay que demostrar, o bueno, la afirmación es que N es punto medio de AC, que N va a dividir a AC en dos partes iguales. ¿De acuerdo? Entonces, miren lo que nos dice. Que si M es el punto medio de AB y sobre M
a partir de M se traza un segmento en el interior del triángulo paralelo al lado BC del triángulo, ese segmento va a cortar a AC en el punto N y ese punto va a ser punto medio. ¿Ya? Este le da un poco vuelta a algo del teorema de la base media y pues en ocasiones solo sabemos que en el teorema de la base media se afirma desde el principio que M es punto medio de AB y que N es punto medio de AC. Y se concluye que MN es paralelo a BC. En este se afirma que M es punto medio de AB y que el segmento MN es paralelo a BC. Y hay que demostrar, hay que sacar como consecuencia que N es el punto medio de AC. Y eso está demostrado aquí, miren, de una forma parecida. ¿Ya? Bien, lo primero que se hace es decir que el ángulo, este ángulo, que es común, ¿verdad? MAN, BAC, son iguales, porque es un ángulo compartido. Es lo que tiene nombre distinto, va. Pero en el vértice va A. Y los puntos que se mencionan como extremos están sobre un mismo lado. Está el mismo ángulo. Lo otro es que el ángulo NMA es congruente con el ángulo CBA, porque dice que este segmento es paralelo a este. Entonces son ángulos correspondientes entre paralelas. Y lo mismo sucede con este otro de aquí. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, ¿qué pasa con dos triángulos que tienen sus tres ángulos congruentes? Ah, son semejantes. Es un criterio de semejanza. Entonces se concluye que los triángulos son semejantes. Y si son semejantes, entre sus lados hay una razón de proporcionalidad. La misma. Y si esa razón, separando los triángulos, de nuevo, así como dice AMN y ABC, poniéndolos separaditos, vamos a plantear la proporcionalidad entre los lados. Entonces vamos a concluir como M es el punto medio de AB y la razón es un medio, entonces la misma razón se da entre los otros lados. Entonces de ahí vamos a sacar que N es punto medio de AC. Y queda probado ahí. Aquí está, mire, ahí le damos seguimiento. AM entre AB es igual a un medio. Ahora, como los triángulos son semejantes, AN entre AC es igual a MN entre BC. Ah, y también se plantea aquí está planteando la razón de proporcionalidad entre el MN y el BC. ¿De acuerdo? Por lo tanto, concluye después que N es el punto medio de AC. ¿De acuerdo? Y de nuevo, que MN es un medio de BC. Y también podemos concluir que AN es un medio de AC. A partir de ahí. Enunciado el recíproco del teorema de la base media, nos dice, si por el punto medio de uno de los lados de un triángulo cualquiera se traza una paralela al segundo lado, entonces esta paralela corta al tercer lado en su punto medio y su longitud es igual a la mitad del lado al cual es paralela. Casi dice lo mismo, casi dice lo mismo, pero no dice lo mismo. Parecido, pero no dice lo mismo. Bien, un ejemplo. Dice en este ejemplo, calcular el valor de X si M es punto medio
de AB, MN es paralelo a BC y MN vale 3.5. Vean, qué bonito y fácil de resolver. Veamos cómo lo resolvemos. Sabemos que M es punto medio de AB y que MN, este segmento, es paralelo a BC. Exactamente lo que nos dice ese recíproco del teorema de la base media, nos está diciendo esto. Y que además MN es 3.5. Bien, la conclusión de este teorema recíproco es que este lado es la mitad de este. Entonces podemos decir aquí en la solución, a ver, no le pongo esto, pero ya saben que es parte de la solución esto. Que 3.5 dividido entre 5x menos 3 es igual ¿a cuánto? ¿Quién me dice cuánto debo poner aquí? A un medio. Medio, correcto. Ahí está. Y ahora multiplicamos en cruz. El 3.5 por 2 igual a 5x menos 3 por 1. 3.5 por 2 es 7. Igual a 5x menos 3. Ese 3 pasa a sumar aquí. Y esto es igual a 5x. Es decir que 5x es igual a 10. Entonces x vale 10 entre 5. X es igual a 2. Ya tenemos la solución. Vean qué fácil. Bien sencillo. Uno cuando ve las soluciones de estos problemas dice que es fácil, ¿verdad? Pero cuando se encuentra con los problemas, si no tiene bien claro los conceptos, dice, ¿y esto cómo se hace? Qué raro, qué complicado. Ya, y no le encuentra como entrada. Y menos va a encontrar salida, ¿va? Si no encuentra entrada. Pero vean cómo se soluciona rapidito si ustedes manejan los teoremas. Bien rápido se resuelve. Bien, no sé si hay alguna pregunta. ¿Preguntas? Si no tienen algo, díganme. Todo claro, profe. Los demás, Sí, profe, Sí, ahorita profe, todo claro. todo claro. bien. Cuando me dicen algunos que está todo claro, me alegra, pero hay varios que no responden. No sé si están poniendo atención y me preocupa que se vayan a ir a bachillerato privándose de un montón de conocimientos, porque lo que hacen es privarse de eso, tienen la oportunidad de aprenderlo y de salir de todas las dudas, porque yo debo mostrarme abierto en esto y ese es mi estilo, ¿verdad? Para que ustedes aprendan, porque lo único que me interesa es que ustedes aprendan. Al final, yo pienso que a algunos les interesa la nota y la nota no debe ser el fin aquí. Aquí el fin debe ser el aprendizaje. Si yo sé lo que me están enseñando, si lo aprendo, pues creo que me merezco buena nota, ¿verdad? Y debo exigir tener buena nota y exigirme a mí tener buena nota. Pero si solo estoy de espectador y quiero tener 7, 8, 9, no estoy siendo honesto conmigo mismo. Yo quisiera llamarles
a eso. Aquí lo único que importa es lo que ustedes puedan aprender. Eso es lo único que importa. El aprendizaje. Porque el aprendizaje es el que les sirve. Y en el caso de matemática, yo oigo un montón de gente con algún nivel de ignorancia decir, ¿y a mí de qué me sirven las fórmulas si al final en la vida no las aplico? Bueno, déjenme decirles que el que nos creó lo hizo con un pensamiento sumamente lógico, porque nosotros funcionamos a la perfección. A la perfección. Nosotros somos construidos, yo pienso que perfectamente. Y todas las especies vivas en nuestro planeta tienen su función. Todo, 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 todo. Y si nosotros desarrollamos nuestro cerebro, nuestra lógica, vamos a entender todo. Y no es que yo vaya a llegar con una fórmula de la tangente, ¿va? De un ángulo, a resolver un problema de la vida real, pero la matemática me ha enseñado a razonar, a pensar. Y en el momento en que necesite razonar para resolver una situación, porque déjenme decirles que nadie puede resolver una situación, problema, si no la conoce. Y para conocerla debe de leerla de la realidad, no es con letras, sino leerla de la realidad, interpretarla y tomar una estrategia de solución. Y la matemática le enseña a uno a pensar lógicamente. Entonces, en ese sentido, yo difiero de la gente que dice, ¿de qué me va a servir eso? ¿De qué me va a servir un enlace en química? ¿De qué me va a servir escribir bien? Si escribimos bien, nos comunicamos bien. Si escribimos mal, podemos entender mal una cosa y hacemos lo contrario. Entonces, el llamado es a que se metan de lleno a esto. Los únicos ganadores serán ustedes. Los únicos ganadores. Oigan bien. Nosotros nos preparamos para enseñarles lo que aprendemos a ustedes y ustedes sobre la base de lo que aprendan con nosotros van a aprender mucho más y nos van a superar cuando menos esperen. Cuando menos esperen van a saber mucho más que nosotros. Y a mí ese día que ustedes sepan más que lo que yo sé, ese día me van a hacer sentir satisfecho. Esa es una de las cosas que lo satisfacen a uno. Y me llena así de mucha satisfacción saber que hay muchos estudiantes, ex estudiantes del colegio, que están triunfando, unos ya triunfaron, unos han aprendido mucho y lo mejor para nosotros sería saber que eso que han aprendido lo pongan en función de los demás, de sus familias, de ustedes mismos, de sus amigos y de todos. Porque si no lo ponemos en función de los demás, estamos siendo egoístas y eso no debe existir. Incluso cuando ustedes están pensando solo en una nota, hay problemas ahí. ¿De acuerdo? Bien, continuemos. Paralelogramo inscrito en un cuadrilátero. Miren qué interesante esto. Voy
a abrir, voy a dejar de compartir esto y voy a abrir GeoGebra para mostrarles algo. Vamos a ver. GeoGebra. Y se los voy a compartir. ¿Dónde está GeoGebra? Vale, no sé si están viendo GeoGebra ya ahorita. Sí, profe. Voy a quitar la cuadrícula, voy a quitar ejes, no me interesa tener eso. Voy a construir un cuadrilátero. A propósito, ¿saben qué es un cuadrilátero? ¿Sí o no? Me imagino que sí. O sea, sí lo vi, pero no el nombre ya. Sí lo vieron. ¿Qué significa? Sí, Sí. Sí, una figura de 4 lados. de 4 lados. ¿Y saben ustedes que hay muchos cuadriláteros? De muchas clases. Sí, ¿Cuál es el más conocido? el cuadrado. Cuadrado. ¿El que le sigue? El rectángulo. ¿El que le sigue? El rombo. ¿Le sigue? El trapecio. El trapecio, sí. ¿Y el que le sigue? Le falta Trapezoide. el trapezoide, que se le llama trapezoide, pero en realidad es un paralelogramo. Ya les voy a hablar de todo eso. Y me dijeron no, trapezoide o romboide, me dijiste. Al romboide se le llama paralelogramo. ¿Y trapezoide qué es? ¿Alguien sabe? Entonces el rombo no es un cuadrilátero. Sí, es cuadrilátero. Ah, Sí, sí es. Sí. Todos los que me han mencionado son cuadriláteros. Vale. Y bien dicho, el más pequeño, el más conocido, no es el más pequeño, sino que el más conocido, el cuadrado. El cuadrado tiene la característica que sus lados son iguales y también sus ángulos, todos son iguales. El rectángulo, sus ángulos son iguales y sus lados opuestos son iguales. Los opuestos son iguales, en pareja van. Ese es el cuadrado. Luego el rombo. El rombo, sus lados son iguales y sus ángulos opuestos. Fíjense cómo va cambiando esto. Sus ángulos opuestos son iguales. Ángulos opuestos, ¿verdad? Y sus lados son iguales. Romboide. El romboide, sus ángulos opuestos y sus lados opuestos son iguales. Pero ese se conoce más como paralelogramo. Un paralelogramo es un cuadrilátero que tiene sus lados opuestos iguales y sus ángulos opuestos también son iguales. Ya, alguien me podría decir, ¿y el cuadrado es un paralelogramo? Podría interpretarse, pero ya tiene nombre. ¿Para qué le vamos a poner otro? Se llama cuadrado, este rectángulo. Entonces, ¿para qué le vamos a estar poniendo otro? El paralelogramo es para todos los cuadriláteros que tienen sus lados opuestos paralelos y sus ángulos opuestos también son iguales. Y asumimos que los ángulos no son 90 grados. Ese es un paralelogramo, que la gente lo conoce también como romboide. El trapecio. El trapecio es un cuadrilátero que tiene dos lados opuestos paralelos. Los otros dos no son paralelos. Y hay de tres tipos. Uno es el trapecio rectángulo, que tiene dos ángulos rectos. Ya, los otros dos no son rectos. El trapecio isósceles, que tiene
dos lados paralelos, lógicamente, porque es la definición de trapecio. Pero los otros dos lados no son paralelos, pero miden lo mismo. Fíjense qué interesante. Y el trapecio escaleno, que es el trapecio que tiene dos lados paralelos, porque es la definición de trapecio, y los otros dos lados son diferentes. ¿Ya? Y el cuadrilátero como este, que tiene todos sus lados diferentes y que no son paralelos, a ese se le llama trapezoide. ¿De acuerdo? Y lo que les quería contar en esto es lo siguiente. Ahí tengo ese trapezoide, este cuadrilátero o trapezoide, si quiero verlo así. Quiero cambiarle el número de letra para que lo vean mejor. El tamaño de la letra. Vale, ahí está. Ahora voy a esconder esto. Las etiquetas no me interesa verlas. Y voy a sacar esto de aquí. Bien, ahora voy a trazar los puntos medios de los lados. Con este botón, miren aquí el que está a la par de esta flechita, que dice busco medio o centro, punto medio de este, punto medio de este y de este. Y miren qué pasa. Voy a hacer ahora un cuadrilátero ahí. ¿Qué tipo de cuadrilátero será? Comienzo aquí. Sigo aquí, aquí, aquí y termino aquí. ¿Qué forma le ven a ese cuadrilátero que está ahí inscrito? Ajá. ¿Qué forma le ven? Díganme sin miedo. Un rombo. Un rombo. Vamos a ver qué es. A ver quién tiene razón. Un rombo. Puede ser un rombo. Vamos a ver. Revisemos los datos que tenemos aquí. El lado H vale 5,16. El lado G vale 6,16. El F vale 5,16 y el E 6,16. Lados opuestos son iguales en medida. Y el rombo, todos sus lados son iguales. Sería un romboide. Es un romboide, ¿verdad? Vamos a ver. En el romboide, ustedes saben que en el romboide, en el rombo, los ángulos opuestos son iguales. Vamos a ver. Aquí estoy poniendo ese ángulo. Y voy a poner este otro. Y miren, son iguales los ángulos opuestos. Los lados opuestos y los ángulos opuestos son iguales. Entonces es un romboide, es decir, un paralelogramo. Ahora quiero que vean lo otro. Esto otro. Voy a mover, voy a cambiar ese paralelogramo. ¿Qué ocurre? Vean los datos del lado izquierdo. O no, mejor se los voy a poner aquí. En cada lado se los voy a poner.
Se lo voy a dejar así. Fíjense bien cómo trabajo GeoGebra. Ustedes utilícenlo. Y le voy a poner valor. Utilícenlo. Esta herramienta es súper poderosa. Miren los lados opuestos, las medidas de los lados opuestos. Estoy moviendo C. Y miren las medidas de los lados opuestos y del ángulo opuesto. ¿Cómo es el ángulo en el vértice E y G? ¿Cómo son esos ángulos? ¿Quién me puede decir? Iguales. Son iguales, correcto. Son iguales. Así es. Ahora voy a mover otro vértice. Miren, a quien estoy cambiando es a los otros lados. Los otros dos lados se mantienen. ¿Podría llegar a ser un rombo? Sí, puede llegar a ser un rombo. Ahora, miren lo que voy a hacer. Esto otro que voy a hacer. Vean. ¿Cómo se le llama a ese cuadrilátero? Al cuadrilátero ABCD. ¿Qué tipo de es? Ya cuando tienen entrada, miren. Es un cóncavo. Ahora, que sea el cuadrilátero cóncavo o convexo como en el anterior. ¿Qué pasa con la figura que se forma uniendo los puntos medios de los lados? Sigue siendo un paralelogramo, miren. Estas son de las cosas que uno no se espera en matemáticas, que pasen en matemáticas. Pero, si es curioso, curiosa, observa con atención, encuentra esto. Imagínense qué particularidad. De un cuadrilátero cualquiera, si unimos los puntos medios de los lados, formamos ¿alguien completa? Un paralelogramo. Siempre será un paralelogramo. ¿Queda claro, chicos? ¿Está Sí, claro? profe. Miren qué bonito eso, ¿verdad? Miren qué bonito. Voy a regresar a la guía. Aquí está. Aquí vamos a teorizar. Ahí lo han estado viendo ustedes en ese programa que nos da la posibilidad de cambiar muchas de las características de las figuras geométricas en tiempo real prácticamente. Con solo mover el mouse estamos cambiando y estamos viendo y nos damos cuenta porque si lo dibujamos es complicadísimo para uno estarlo dibujando, ¿verdad? En la pizarra es complicado, pero aquí con GeoGebra uno lo ve y si lo está mirando se lo aprende. Bien, entonces desde ahora ustedes van a aprender y van a tener en su cúmulo de conocimientos, lo van a agregar. Y dice que si A, B, C, D es un cuadrilátero y M, N, P, Q son los puntos medios de los lados AB, BC, CD y AD, ya respectivamente, el cuadrilátero que se forma es un paralelogramo. Ya, es un paralelogramo. Y miren qué fácil se demuestra. Solo lo voy a hacer habladito y aquí ya está escrito. Pero lo vamos a hacer habladito. Vean.
Si yo trazo una de las diagonales del cuadrilátero ABCD, vean lo que voy a formar. Me olvido de esta parte de aquí y me queda el triángulo ABD. Observen ese triángulo ABD. Como M y Q son puntos medios de los lados AB y AD, si son puntos medios y los unos, ¿qué pasa con este MQ y BD? Según lo que han aprendido ahorita, en esta hora. ¿Cómo son? Este lado y este. Iguales. No. Este y este, todo este. Paralelos. Paralelos, correcto. Son paralelos. Bien, fíjense. Ahora hagamos lo mismo, pero en el triángulo de la derecha, en el triángulo BCD. Estos puntos N y P son puntos medios de los lados BC y CD. Fíjense bien. Entonces, si son los puntos medios, ¿cómo es este lado con respecto a esta diagonal? ¿Cómo son? Igual paralelos. Paralelos. Ajá. Y si este lado es paralelo a este y este es paralelo a este, ¿cómo son estos lados? Siguen siendo paralelos. Iguales. Son paralelos. Son paralelos. Y además, iguales. ¿Por qué podemos afirmar que son iguales? Bien, miren qué interesante. MQ sería la mitad de BD y NP sería la mitad también de BD. Y si son estos segmentos la mitad de un segmento común, ¿cómo son entre ellos? Iguales. Los dos son iguales. Y si ahora trazamos la diagonal AC y hacemos lo mismo, vamos a concluir que MN es igual a PQ, a esto de aquí. ¿De acuerdo? Entonces llegamos a la conclusión que MN es igual a PQ. Y en en esa figura, si los lados opuestos son paralelos, ¿cómo se le llama? Paralelogramo. Y ahí está demostrado. Va, eso ha sido habladito, ¿verdad? De acuerdo. Aquí está la demostración, miren. Se traza la diagonal BD del cuadrilátero. MQ es paralelo a BD por el teorema de la base media. BD es paralelo a NP, también por el teorema de la base media. Entonces MQ es paralelo a NP. Lo mismo que acabo de hacer. De forma similar se llega a que NP es paralelo a QP. Por lo tanto, si MQ es paralelo a NP y MN es paralelo a QP, entonces MNPQ es un paralelogramo. Miren qué interesante. Qué bonito lo que han aprendido ahora. ¿Alguien me puede resumir eso con sus palabras? Eso que han aprendido ahora. Hola, hola. Así como lo he entendido. De que por medio de
paralelogramo con con la medida media, se puede sacar un punto y puede hacerse otro. Y de que sus lados los contrarios van a ser iguales. Ajá. Iguales y paralelos. Ajá. Ajá. Cabal. Entonces, lo pueden decir así, en todo, y esto lo vamos a generalizar, en todo cuadrilátero, si unimos los puntos medios de los lados adyacentes, porque no podemos unir este lado, el punto medio de aquí con el de aquí, va, de lados opuestos, sino adyacentes. Si unimos los puntos medios de lados adyacentes, y esos serían los 4, ¿verdad? El cuadrilátero formado es un paralelogramo. Y miren, en GeoGebra se los hago, se los ilustro para que vean ustedes que eso es válido para cualquier cuadrilátero. Para todo cuadrilátero. No es solo para uno, es para todos. Para todos. Entonces, eso debe quedarles como aprendizaje ahora. Fíjense que estas cuestiones uno no se las imagina que pueden darse en matemáticas. Y aquí puede darse un montón de situaciones que uno a veces no tiene ni idea. No tiene ni idea. Entonces, espero que les haya quedado como aprendizaje eso. Que en todo cuadrilátero hay inscrito porque está dentro, un paralelogramo. ¿Y cuáles son los vértices de ese paralelogramo? Ah, los puntos medios de los lados del cuadrilátero. ¿De acuerdo? Entonces ya saben eso. Bien. Miremos este. Este es el del cuadrilátero cóncavo. También, miren. Allá se los hice, ¿verdad? Este es un cuadrilátero cóncavo y da la impresión que los lados AB y AD son iguales. Y también BC y CD son iguales, da la impresión. Como que es una flechita, ¿va? ¿Qué figura tiene esto? Como que es una flechita o un boomerang, ¿verdad? Algo así. Y el cuadrilátero que se inscribe ahí, pues es yo creo que es rectángulo. Aparentemente es un rectángulo. ¿De acuerdo? Ahora, otra cosa que les quería explicar ahora es, primero lo voy a hacer con una pregunta. ¿Saben ustedes cuánto suman las medidas de los ángulos internos de un cuadrilátero? 360 grados. 360 grados. Y fíjense que es bien fácil demostrarlo. Correcto, 360 grados. Es bien fácil demostrarlo, miren. Aprovechando que tengo la imagen aquí y esta diagonal, se forma este triángulo de aquí. Pues este triángulo de aquí, ¿cuánto suman los ángulos internos? En el triángulo ABD. 180. 180. Y ahora nos vamos al otro triángulo. ¿Cuánto suman los ángulos del triángulo BCD? También 180. Bien, y aquí tenemos dos ángulos enteros, ¿verdad? Completos, ¿verdad? Pero aquí tenemos sumados dos ángulos que hacen el B. Y aquí, dos que hacen el D. Por lo tanto, si sumamos los ángulos de aquí con los ángulos de aquí, nos va a dar 360. Y es una demostración bien sencilla para encontrar la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero. Y eso es válido para cualquier cuadrilátero. Oigan bien, eso es válido para cualquier cuadrilátero. Podemos hacer lo mismo aquí, miren. Trazamos la diagonal de aquí para acá. Los ángulos de aquí suman este con la diagonal, ¿verdad? Este chiquito y este otro chiquito. Y este de aquí, estos que serían obtusos. Y estos pequeños, ¿verdad? Completo. Aquí la suma va a dar 180 y aquí 180.
Si sumamos todos, 360. En el cuadrilátero que sea. En el que es mucho más fácil verlo es en el cuadrilátero cuadrado y en el cuadrilátero rectángulo, porque todos los ángulos son de 90 grados y 90 por 4, que son 4, son 360. ¿De acuerdo? Así es que espero que no se les olvide también que la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero son 360 grados. Más adelante se van a ir encontrando ustedes más polígonos de más lados y van a aprender a encontrar la suma de los ángulos internos también de un polígono. Bien. Continuamos. Teorema de Pitágoras. Este ya lo han visto ustedes, me imagino. Séptimo grado o octavo grado. ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan haberlo visto? ¿Quién me puede decir cómo entiende el teorema de Pitágoras hasta ahora? Que la suma de los cuadrados de los catetos va a ser el cuadrado de la hipotenusa. Correcto. Correcto. Gracias. Es así. Este teorema de Pitágoras, imagínense, este señor vivió antes de Jesucristo. 1600. Por ese año. Y ya lo había visto este tipo. Este tipo fue cosa seria, este Pitágoras, ¿no? Uno de los teoremas más famosos. En este tiempo ya calculaban las diagonales de algunas cuadriláteros, me imagino. Las figuras geométricas siempre han existido. Lo único que se ha ido es dándole, de acuerdo a la creatividad del ser humano, le ha ido dando más forma, ¿verdad? Y por aquí está el filósofo matemático griego Pitágoras de Samos. Esto casi nadie lo sabe. Samos ha de ser alguna ciudad griega. Debió ser en aquel tiempo, o tal vez exista todavía. En ese tiempo se tenía como costumbre decir el nombre del matemático o filósofo, que casi todos eran filósofos, y decir de dónde era, porque eran tan pocos que no se necesitaba apellidos todavía. Y a este señor se consideró el primer matemático puro. Hay una cantidad de demostraciones realizadas para el teorema de Pitágoras. Y una de esas es la que acaba de decir quien habló hace un ratito. ¿Quién dijo el teorema? ¿Me lo puede recordar? ¿Me puede recordar? Ah, sí, yo se la dije. Fátima. Sí. Vale. Lo que me acabas de decir es esto, mira. Yo no sé si lo había visto en algún momento así. El cuadrado de A es el cuadrado formado sobre el lado A del cateto A. El cuadrado del cateto B es el cuadrado formado sobre el cateto B. Y el cuadrado de C es el área del cuadrado formado sobre el cateto C. Y ocurre que el área de este cuadrado más el área de este cuadrado es igual al área de este cuadrado. El morado es igual al verdecito más el celeste. Esas áreas son iguales. Fíjense qué interesante, ¿no? Entonces, estas dos, si las cortamos, las podemos meter aquí. Completito y se llena todo el cuadro. Entonces, por eso es que se acostumbra a decir la suma de los cuadrados de los catetos en un triángulo es igual
en un triángulo rectángulo, porque eso es válido solo para un triángulo rectángulo, es igual al cuadrado de la hipotenusa. Y fíjense que no es solo de los cuadrados. Si nosotros dibujamos aquí un triángulo equilátero, como que tenga por lado A, y aquí otro, pero equiláteros, la suma de las áreas de estos dos va a ser igual al área de este otro. Y si dibujamos una semicircunferencia aquí, una semicircunferencia aquí y una semicircunferencia aquí, la suma de estas será igual a la de aquí, a la morada. Y eso va a ser con cualquier otra figura. Si dibujamos aquí un pentágono regular del lado A, un pentágono regular del lado B aquí y uno del lado C aquí, la suma de las áreas de estos dos va a ser igual al área de esta moradita. Fíjense qué interesante. Entonces es una cuestión que en aquel tiempo la dijo Pitágoras, él observó. No sé si habrá reparado que eran las áreas de los cuadrados, es posible que sí, pero hubieron otros que se les ocurrió. ¿Y será válido solo para un cuadrado? ¿Será válido para un triángulo? Equilátero es más fácil en este caso, porque si cambian las otras medidas, va a cambiar todo prácticamente. Entonces dijeron, ¿será válido para un triángulo? ¿Será válido para la circunferencia completa? Fíjense. Para el círculo completo aquí, el área. Porque el área de la circunferencia es el círculo. Área de un círculo. La circunferencia solo es el contorno. Entonces, si es una circunferencia en la que formamos ahí, con radio, la mitad de A, o A, la suma de las áreas va a dar igual al área de la grande. ¿Ya? Entonces, esta es una de las representaciones geométricas. Y aquí les escribo en esta parte los catetos, ¿verdad? Los catetos son los lados que forman, que se le dio el nombre catetos. No sé de dónde se deriva la palabra cateto, no sé si viene del griego o qué. E hipotenusa, un nombre que nunca se cuenta cuál es el origen. Lo que sí sabemos es que los catetos son los lados que forman el ángulo recto y la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto. Quiero decirles que esto es válido solo para el triángulo rectángulo. Y fíjense qué interesante esto. Es bien interesante. Tiene tremenda aplicabilidad. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver construir casas. Y el albañil, fíjense que cuando va a cuadrar, es decir, a poner a escuadra, las paredes, las fundaciones más que todo, siembra 4 estacas. Siembra 3 primero, esta es la fija. Y amarra una pita entre estas dos y la amarra aquí también. Y esta estaca va a buscar una posición, se va a mover aquí para ubicarla en algún punto. Entonces va a venir y tira la pita para acá. Por supuesto que recta, va, no como la forma que yo le estoy dando ahí porque me cuesta escribir aquí. Y fíjense que hace una cosa. Mide de aquí para acá, ya cuando la tiene casi a escuadra, dice uno, es decir, formando un ángulo de 90 grados, mide para acá, quiero ver, 120 y 80, y aquí le tiene que dar
120 me tiene que dar ¿cuánto? 60, 40. Me tiene que dar 2 metros aquí. Entonces, marca, fíjense. Y lo que busca es este ángulo recto. Lógicamente, si tuviera una escuadra como la que nosotros usamos, que hay un ángulo de 90 grados, grande, muy grande, solo la pusiera y hiciera pasar las pitas por el borde de esa escuadra y ya clavaría aquí, sembraría la cuestión esa. ¿Qué es lo que está haciendo? Catetos A, B y la hipotenusa C. La hipotenusa C le ayuda a determinar cuándo ese triángulo es rectángulo. Y miren, el maestro de obra, el albañil, ¿sabe de matemática? No. Y la utiliza. Entonces, por eso es que les digo yo, no estoy de acuerdo, no comparto la idea de mucha gente que dice de qué me sirve aprenderme las fórmulas y aprenderme todo eso, si no o sea, de qué me va a servir en la vida cotidiana. Esto lo ha aprendido empíricamente el albañil. Ahora, nosotros ya sabemos que es teorema de Pitágoras, ¿verdad? Y que si hacemos esas medidas en algo, esa escuadra que formamos, esa es una escuadra formando un ángulo recto, porque este teorema va a ser válido únicamente para un triángulo rectángulo. Y en el triángulo rectángulo tenemos un ángulo recto, porque si no, no es rectángulo. ¿Ya? Entonces el albañil lo utiliza y no sabe qué es. Entonces ahí está. Esa es una de las hipótesis que yo manejo para desvirtuar todo lo que alguien dice en nombre de la ignorancia, ¿verdad? Que las cosas que aprendemos en las aulas no nos van a servir. Y sí sirven. Y la mayor utilidad que yo le doy es desarrollar nuestra capacidad de análisis. Por eso es común, porque no se desarrolla la capacidad de análisis de pensamiento lógico, por eso es común ver a tanta gente desde temprano en la calle haciendo boberías, cosas que están en contra de la lógica misma. Y es peligrosísima la ignorancia porque estas personas hasta son violentas, son enojadas y no miden nada de consecuencias. Entonces, de nuevo, ¿verdad? El mayor beneficio de esto es que uno aprende a pensar, a razonar con lógica, porque la matemática es pura lógica, pura lógica. Entonces, lo que gana es esa capacidad de razonamiento. Entonces, cuando uno estudia, se prepara académicamente, se prepara en algo, en alguna carrera, lo que le sirve es la forma de pensar. Es la forma de pensar que no todos la tienen. Algunos ya traen alguna capacidad de aprender, ¿verdad? Porque leen, observan, aprenden solo de ver. Pero como en nuestra sociedad, al final lo que necesita también la gente para mandar es un título o ser el dueño de una empresa, pues hay que obtener un título bien ganado y va a tener asegurado un buen sueldo. De acuerdo, que es lo que detrás de lo que andamos casi todos, ¿verdad? Bien, entonces, aterrizando un poco, el teorema de Pitágoras lo que nos dice es que la suma de los cuadrados de los catetos, lo que me decía Fátima, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa en todo triángulo rectángulo. Eso es en todo triángulo rectángulo. No es válido
en otro triángulo, solo en un triángulo rectángulo. Y el teorema así se enunciaba. En todo triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. O la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Euclides, 300 años antes de Cristo, enunció esta proposición. Miren, el área de los cuadrados. Ya lo vio así. Ya la figura que estaba ahí arriba, ya lo vio así. Bien, jovencitos, no sé si hay alguna duda. Oh, profe, todo claro. ¿Está claro? Bueno, Sí, todo claro, profe. bien. Ya las guías están en la plataforma. Me había atrasado un poco porque me había parado en esto de configurar esa plataforma. Yo prácticamente no he estado en las capacitaciones que dan, entonces me ha tocado ir aprendiendo solo y a buscar en YouTube tutoriales para poder poder configurar mi clase ahí en la plataforma. Entonces ya están las guías todas y están los videos incluso por si quieren verlos ahí. Bueno, un gusto hoy, pasen buen día, se cuidan y nos veremos. ¿Qué día? El viernes, ¿verdad? Nos veremos el viernes. ¿Se cuidan? Creo que sí. Gracias, profe. Gracias, Feliz profe. día. Feliz Gracias, día. profe. Gracias, Feliz día. profe. Feliz día, Feliz día. cuídense, chicos. Feliz día.